Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. En este video vamos a hablar sobre la asedia, pero sobre todo la asedia espiritual. ¿Y qué es la asedia espiritual? La asedia espiritual es un rechazo a todo lo bueno y al gozo que Dios tiene. Cuando nosotros llegamos a una asedia, sobre todo asedia espiritual, empezamos a ver las cosas desde un punto negativo, desde un punto de odio, desde un punto que ya no nos importa. Y es cuando más y más nos vamos alejando de Dios, porque es cuando más y más nosotros vamos llegando o metiéndonos más en el pecado. Recordemos que cuando el diablo, ¿verdad?, nos tienta a nosotros, él nos busca aquel lado frágil que nosotros tenemos, y una vez lo empieza a tocar y empieza a entrar allí, es cuando más y más y más daño nos va haciendo. Así como cuando nosotros, por ejemplo, usted va a la tienda y usted compra una manzana, ¿verdad? Usted comienza a tocar la manzana y si usted ve que hay una partecita ahí que está aguada, pues no la compra. El diablo es lo contrario. Él lo comienza a tocar a usted, lo comienza a tocar, y cuando haya esa partecita floja en nosotros, es ahí por donde él comienza a meter el dedo, hasta que finalmente pues se penetra si nosotros se lo permitimos. Recordemos que la tentación no es pecado, ¿verdad? El pecado es permitir que esa tentación entre dentro de nosotros, porque incluso nuestro Señor Jesucristo, Él fue tentado por el demonio. Recordemos cuando estuvo en el desierto, ¿verdad? Que el diablo lo tentó 3 veces, pero el Señor lo rechazó. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Catecismo Católico de lo que es la asedia. Y eso lo vamos a encontrar nuevamente, el librito del Catecismo Católico, y está en el número 2094. Y nos dice: la asedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega, y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Como ven, la asedia, ¿verdad?, es prácticamente el principio del orgullo. Recordemos que fue lo que le pasó a nuestros primeros padres, ¿verdad?, a Adán y Eva. Fue el orgullo de ellos que los llevó a rechazar el gozo que tenían, ¿verdad?, bajo el amparo de Dios. Entonces, debido a ese pecado original es que ellos decidieron retirarse, ¿verdad?, de todo lo que Dios les daba. Bueno, si nosotros no tenemos cuidado, vamos a ver cuáles son los pecados que esta asedia o esta pereza espiritual nos puede llevar a nosotros si no tenemos cuidado. Primeramente, esa pereza espiritual nos puede llevar a una indignación y al odio. Eso pues, odio no solamente contra las cosas materiales, contra las personas, sino que también contra todas aquellas cosas espirituales. Muchas veces nosotros sentimos que empezamos a amar menos, ¿verdad? Y seguimos a preferir las cosas materiales que por las espirituales. Entonces esa puede ser una señal que nosotros espiritualmente estamos cayendo en esa asedia. También nos lleva a crear un rencor o una amargura interna, ¿verdad? Recordemos que a veces si nosotros nos descuidamos, empezamos a sentir un rencor, una amargura, y a veces no sabemos ni por qué es. Uno de los ejemplos que me recuerda a este tiempo es que a pesar que la Iglesia Católica ha canonizado a San Óscar Arnulfo Romero, hay personas que todavía lo critican y lo tildan de que era un guerrillero. Entonces estas personas están padeciendo de lo que se llama asedia espiritual, porque no pueden ver y aceptar, ¿verdad?, ese gozo y ese regalo de ese santo que Dios nos ha dado, sino que todavía siguen criticando. La asedia también nos puede llevar
a una cobardía de corazón. Y cuando hablamos de cobardía de corazón es que muchas veces nosotros comenzamos a sentir hasta un repudio por el trabajo que tenemos. Comenzamos a llegar tarde, después nos despiden y decimos ¿por qué te despidieron? Porque vine tarde. ¿Y por qué viniste tarde? Porque me pagaban menos. Entonces, en lugar de ser responsable por las actividades, de ser responsable por las actuaciones de nosotros comenzamos a culpar a las demás personas. También la asedia nos lleva a una desesperación. Y esta desesperación es que nosotros queremos las cosas ya y las queremos ahorita. Pero hay que recordar que las cosas vienen cuando Dios cree que es el tiempo conveniente. Por lo tanto, la asedia pues nos lleva a esa desesperación que es totalmente lo contrario de la paciencia, ¿verdad? También nos lleva a un pensar o una atracción por las cosas prohibidas. Cuando nosotros estamos alejados del Señor, es cuando nosotros nos sentimos más atraídos, ¿verdad? Por aquellas cosas que son prohibidas, por aquellas cosas que nos llevan más al pecado. Entonces, esas son uno de los pecados que si nosotros caemos en esa pereza espiritual, ¿verdad? Podemos llegar a cometerlos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para salir de esa pereza espiritual? Bueno, primeramente, usted tiene que buscar una ayuda. Y no tiene que ser ayuda psicológica. Claro, hay ayudas psicológicas, pero más que todo una ayuda espiritual. Y tiene que comenzar primeramente, o tenemos, mejor dicho, que comenzar primeramente por reconocer de que tenemos un Dios supremo, ¿verdad? Que tenemos un Dios que nos ama. Una vez que nosotros reconocemos que Dios nos ama, entonces nosotros tenemos que buscar por el perdón de los pecados, ¿verdad? Y es cuando ya vamos a ver un sacerdote y nos podemos confesar, el cual pues nos lleva a un arrepentimiento. Y una vez nosotros ya hemos llegado al arrepentimiento, pues también podemos entrar más en oración, ¿verdad? Hay que orar todos los días, porque recordemos que la oración para el cristiano es una forma de comunión con Dios. Esa oración diaria es bien importante, ¿verdad? Por la mañana, sobre todo cuando nosotros, antes de comenzar nuestras actividades, tenemos que encomendarnos al Señor y decirle, Padre Santo, este día me encomiendo a ti, ¿verdad? Pongámonos en las manos de la Virgen Santísima y así durante el día, cuando tenemos oportunidades, no dejemos de rezar un Padre Nuestro, una Ave María, y eso yo sé que nos mantiene con ese espíritu más alerta. Otra forma de quitarnos esa pereza espiritual es participar de un grupo de la iglesia, ¿verdad? Tratemos de acercarnos a un grupo donde podemos leer la Biblia, podemos hacer un tipo de apostolado. Pues ahorita con esto del coronavirus no lo estamos haciendo, pero tan pronto el coronavirus pase, ¿verdad? Nosotros nos podemos acercar y ser parte de un grupo de la iglesia. Y recordemos, yo lo he mencionado varias veces, que si Dios a usted lo escoge, Dios también lo va a capacitar. Entonces, con esa fe, no vamos a permitir, ¿verdad?, que esa asedia o esa haraganería espiritual nos mantenga atado afuera de los grupos de la iglesia. También, otra forma es, tenemos que ser fieles, ¿verdad?, con los diezmos y las ofrendas que nosotros hacemos a la parroquia. Recordemos que entre nosotros más damos, más recibimos. Y siempre al Señor hay que darle lo mejor. Y teniendo fe que cuando nosotros damos lo mejor a Dios, Él nos va a dar más en abundancia y nunca se nos va a acabar. Recordemos aquel caso que nosotros encontramos, ¿verdad?, en el libro de Reyes, cuando nos habla de Elías con la viuda, ¿no? Que Elías le pide a la viuda un panecillo de comer, la viuda se lo da, entonces desde ese momento ya no le hace falta nada.
Otra forma que nosotros podemos hacer para combatir esa pereza espiritual es leer la Biblia todos los días. La Biblia sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? La podemos leer pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Y uno bien fuerte es practicar el ayuno. Nos dice la biografía de San Óscar Arnulfo Romero que él todos los viernes practicaba el ayuno como una forma de relacionarse con los pobres, con los que no tenían que comer. Entonces tratemos de practicarlo nosotros y vamos a ver, como dicen los santos, cómo el ayuno templa el espíritu. Bueno, hermanos, espero que si por algún motivo nosotros nos encontramos en esa asedia, nosotros nos encontramos en esa haraganería espiritual que a veces no tenemos ni deseo de ir a misa, no queremos ni confesarnos, ¿verdad? Entonces pidámosle al Señor para que aprendamos una de estas herramientas, para que esa asedia se desaparezca de nosotros y volvamos a entrar, ¿verdad?, en el rebaño de nuestro Señor Jesucristo y seguir en el camino que vamos todos, es buscar la vida eterna. Muchas gracias, hermanos, por ver este video. Espero estén bien. Cuídense, sigan siguiendo las instrucciones de los doctores y primero Dios, nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.